Bienvenidos amigos y amigas, están en Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis San y como siempre nos acompaña y estamos con nuestro amigo y hermano Carlos Rich. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un placer, José Luis, poder estar para compartir este tiempo con todos, contigo y con aquellos que nos ven, nos oyen. Y no nos olvidemos, no solamente radio y televisión solidaria, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Hay mucha gente que nos sigue. De hecho, tenemos que entender que las redes sociales, para determinada grupo de personas, cuanto más jóvenes, son más consumidores de redes sociales que de los medios de comunicación habituales. Les gusta a la carta todo y más condensado. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos, como siempre, en un tema muy bonito, muy especial, sobre el vallado de Dios. Siempre cuando hay un terreno que está en pleno campo y no tiene nada, todo el mundo entra, lo pisa, lo usa, lo ensucia, pero sin embargo, si ese terreno se compra y se le pone una valla y se acota todo, ese terreno es respetado. Bueno, queremos saber qué es lo que hace Dios con nuestras vidas cuando le entregamos nuestro corazón. La Biblia dice que Él hace como un vallado que nos protege, que nos guarda. Es un tema. ¿Dios protege a su pueblo? ¿Dios está como un guardián alrededor nuestro? ¿El diablo puede tocar nuestras vidas o nuestras propiedades o nuestros ministerios? Todo esto vamos a intentar en unos cuantos minutos desglosarlo, aprender y, como siempre, abrir la ventana que nos da entrada a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es luz y lámpara a nuestro camino. El vallado espiritual. Sí, antes quería contar cómo fue que surgió el tema, ¿no? Porque nosotros, para proponer temas, para hablar, oramos, buscamos de Dios, y la cosa surgió cuando recientemente a un joven líder conocido le sucedió algo en su casa, y entonces cuando me enteré, a la mañana siguiente, como tema habitual, oramos con mi esposa y de repente me pongo a orar e interceder por él, y cuando oro, en mi espíritu siento que lo que le dijeron acerca de que fue un problema natural, el espíritu me mostró que ahí fue un ataque diabólico. Y el ataque diabólico tenía un componente, y era una enseñanza para él como joven líder, que de lo que significa crear, construir un vallado espiritual sobre su casa, sobre su familia, sobre todo aquello a lo que Dios lo había puesto a liderar. Porque verdaderamente tenemos que aprender a gestionar ese tipo de cosas. No es cuestión de que si te ponen como líder en un sitio, por el solo hecho de que un presbiterio te delegó la autoridad, lo tienes. Es verdad, tienes una autoridad delegada, pero después tú, como gestionas eso, te va a dar autoridad espiritual. Amén. Eso vale como jefe de familia, eso vale como, qué sé yo, si llevas algún tipo de autoridad espiritual en algún ministerio o algo. Entonces, sí, es verdad, te ponen y tienes una autoridad delegada, pero después tú, esa autoridad tienes que gestionarla, y eso es lo que te va a dar autoridad sobre las personas. No el hecho de mostrar, es que yo soy el que me han puesto aquí, a mí me han dado la autoridad. La autoridad se gana principalmente espiritualmente. Y vamos a lo que dice la Real Academia Española acerca del vallado. Cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas, cosas así, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Para defender un sitio e impedir que de afuera entren adentro. Una valla es un cerco, un muro, tapia, seto, verja, alambrado o cualquier tipo de material que sirva de barrera entre dos espacios. En este caso, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, que abarca mi vida y lo que Dios ha puesto en mis manos, sea familia, ministerio, lo que sea.
en el campo, en las haciendas, en los viñedos, es muy común que las personas coloquen este tipo de barreras para proteger sus propiedades. Y eso mismo debemos hacerlo en lo espiritual. Hacer un vallado en la vida espiritual es levantar muros, barreras para proteger a otros de lo que viene desde afuera. Siempre es una protección de algo exterior y ajeno Exacto. al terreno que hay que guardar. Interceder, esto significa interceder, por otro significa ponerse en la brecha, que es otra forma de hablar que tiene la Biblia, clamar y pelear desde ahí, desde esa brecha. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar un personaje que nos mostró lo que significaba ponerse en la brecha. Vamos a Éxodo capítulo 32, primero del versículo 7 al 14, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hasta ahí, porque esta primera parte nos muestra el pecado del pueblo que llegó a hartar a Dios, por decirlo de una manera, para que entendamos. Y Dios había decidido que la promesa sobre Moisés se iba a cumplir, pero él iba a poner otro pueblo. Con otro pueblo. Sí, apártate que yo lo voy a consumir. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Esto es lo importante. Esto es el ejemplo que nos toca a nosotros, que a veces somos tan fáciles en desechar personas. Somos tan rápidos en decir, mejor que se fue a otra iglesia, o mejor que se fue. O me lo quito del medio. O me lo quito del medio. Que trate con otro. ¿Qué hizo Moisés? Ahora sí, lee del 11 al 14, por favor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué significa el sacerdocio? El sacerdocio es el que está mediando entre Dios y los hombres. Amén, sí. Y aquí la mediación de Moisés como sacerdote lo que hizo fue interceder ante Dios, argumentó ante Dios a favor del pueblo. Y argumentó de tal manera que Dios no le quedó otra que acceder. Se arrepintió de Dios, de lo que Él había decidido sobre su pueblo. Y muchas veces lo que Dios está esperando de los sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es que nos pongamos en esa brecha a interceder, sí, por los difíciles, por esta nación dura, complicada, sí, y rebelde, que nos pongamos en la brecha a interceder. Moisés amó tanto a este pueblo, y mira que le hicieron pasar a Moisés duras, o como se dice aquí en España, canutas. Canutas. Las pasó Moisés, de tal manera que Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, un día se enojó. Y sin embargo, Moisés
amaba a este pueblo y tomó la responsabilidad de este pueblo y la tomó en su corazón de tal manera que se arriesgó delante de Dios clamando. Porque ¿quién hubiese dicho que una de esas Dios pudo haber dicho, así que tú también con ellos? Bueno, me busco otro líder también. Bueno, creo que en un momento de conflicto también Moisés pidió, Señor, ráeme a mí, pero que este pueblo no perezca. Exacto. Pero muchas veces los líderes, el liderazgo tiene la tendencia a decir, bueno, se fue, mejor, otro vendrá, mejor. Y a veces perdemos ese dolor de padre espiritual por alguien que se va o por alguien a que quizás no hemos supido interceder por él lo suficiente, no hemos creado ese vallado espiritual lo suficiente. Es que yo he descubierto, y hablo por mi experiencia, no señalo a nadie, que cuando vas cogiendo años de ministerio, el peligro que tenemos es la comodidad, el adaptarnos nosotros y el dejar esos primeros tiempos, o el primer amor, si me apuras, Sí. decir, voy a pelear por el que me comprende o por el que no comprende, por el que quiere entrar por los caminos de Dios y por el que es rebelde. Y tenemos ese peligro de dejar esa lucha, de dejar ese punto, porque nos saca de nuestro tiempo de confort, de comodidad. Y también tenemos que dar tiempos largos y tiempos difíciles, porque la intercesión y levantar vallado espiritualmente no es un tema fácil. No es un tema fácil. Y recordemos, hablaste del primer amor. Hay una exhortación de volver al primer amor y que como consecuencia directa, cuando uno vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. Amén, amén. Vamos a Ezequiel 22:30. De Ezequiel 22, del 23 al 30. Al Sí. 30. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mira la diferencia. Había dos pueblos, ¿no? En uno encontró un sacerdote que cumplió su sacerdocio e hizo vallado delante de Dios para que no venga el furor de Dios sobre ese pueblo, y Dios tuvo misericordia. Aquí Dios estaba esperando que encontrara a alguien que se ponga en la brecha y no lo halló. A veces Dios no halla que sus sacerdotes se pongan en la brecha. Porque es nuestra responsabilidad. Sí. Si admitimos sacerdocio, si admitimos ministerio, si admitimos el compromiso de servir a Dios, admitimos también que tenemos la responsabilidad de ponernos ahí en ese frente. Si Dios nos puso en determinada ciudad, en determinado país, tenemos la responsabilidad de ponernos en la brecha. Amén. Si Dios te puso como jefe de una familia, cabeza de una familia,
en las familias monoparentales, que donde solamente está la madre. Dios te pone ahí. Mira, esto lo voy a contar en mi experiencia. Yo crecí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en un barrio complicado. Finales de los 70, principios de los 80, no era tan común la droga. No es que no había, estaba en ciertos sitios, pero en mi barrio había 2 o 3 de esos que habían venido a visitar España y habían estado un tiempo en Ibiza, por ahí, y se llevaron la droga para allí. En mi barrio, de mi generación, 5 años más, 5 años menos, cuando yo me fui y volví a mi casa a visitar, y me preguntaba, ¿y fulano murió de sobredosis, las balas de la policía, está reventado de sida, está... Bueno, el 60% de los jóvenes. Y mi hermano y yo, gracias a Dios, servimos al Señor a pesar de que estuvimos en situaciones complicadas, porque mi madre, viuda, buscó e hizo vallado por nosotros delante del Señor, intercedió por nosotros durante 11 años. Gloria a Dios. 11 años. Entonces, puedo entender y puedo comprender a aquellos que de repente se sienten en esa situación. Digo, ¿qué hago? Ponte en la brecha. Amén. Ponte en la brecha por tus hijos, ponte en la brecha por tu familia, Amén. Ponte en la brecha por la iglesia que tienes, el grupo que te han puesto a cuidar. Ponte en la brecha. Y ponerse en la brecha no es pasar un día a un llamado en el altar y una oración, no. En mi caso, mi madre oró 11 años. Ponerse en la brecha es ponerse un día y otro, porque un vallado se construye día a día. Cada día se pone una parte. Una parte. Y si se ha deteriorado algo, se restaura esa parte en oración. Exacto. Es la intercesión. Ese es un camino que dura toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. No es un momento de un milagro, no. Hablamos de una guerra espiritual que acabará cuando estemos ya en el cielo. Es que nos hemos acostumbrado a la falta de constancia. Y la Biblia dice, constantes en la oración. Amén. Falta de constancia, no. Un milagro es algo sobrenatural, pero nos hemos acostumbrado a lo mágico. Pensamos que todo es tipo Harry Potter. Sí, o como las máquinas, ¿no? Metes una moneda, tengo el refresco. Claro. No hay automático. Y vengo al reino de los cielos y me llaman a una oración en el altar. Hoy cambia tu vida. Sí, hoy es el principio del cambio. Pero después todo lo que aprendiste tienes que ponerlo por obra. No es mágico, es sobrenatural, milagroso, pero no mágico. No es mágico. Es poderoso, pero no mágico. Exacto. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 1 de Job, por favor. Bien. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Espera. Fíjate características, ¿no? Dicen, lo describen a Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque de nada me sirve ser alguien que ore y que interceda, pero no vivo apartado del mal, no soy temeroso de Dios, no busco vivir en rectitud. Eso no, el vallado es endeble. No, es que no vale.
no vale. Exacto. Es hojarasca. Entonces, fíjate, esas características de Job, ¿no? Pero por otro lado, Job, uno dice, un hombre rico y su familia se mantenía unida porque comían juntos e invitaban a las hermanas a estar con ellos y comían juntos, vivían. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba la unidad y oraba para eso. Cuando terminaba el banquete ofrecía sacrificio, o sea, mantenía ese vallado de oración y de protección, oraba por ellos. La unidad en tu familia, el que se lleve bien en tu familia, no viene porque sí. Viene por un vallado de oración. Amén. Viene porque lo trabajes en el cuidado personal, porque esto es un pastorado a distintos niveles, por así decirlo. Es un trabajo personal de preocupación, cómo estar, solucionar las cosas y principalmente la intercesión. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, ahora sí, sigue, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Espera, fíjate, como padre que quiere exaltar a su hijo, porque ¿quién no le sucedió? Mira mi hijo cómo patea el balón, cómo juega al fútbol, cómo estudia las notas que trae, qué obediente que es. Un padre se siente gozoso con las cosas positivas de su hijo. Y a Dios no le pasa desapercibido nada de lo que somos o lo que hacemos. Y aquí vuelve a repetir las características de Job, Sí. que estaban al principio. ¿Cuáles eran? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. No has considerado, Dios ya lo estaba exaltando. Y no, esto no lo dijo un amigo o vecino de Job, lo dijo el mismo Dios al mismo diablo. Exacto. Entonces, Dios sabe cómo somos. Dios sabe. Por eso es tan importante ser sinceros con Dios. Amén. No, y si no somos no, temerosos, busquemos, humillémonos. David en un momento dijo, oh Dios, crea en mí un corazón recto y un espíritu corazón limpio. limpio y un espíritu recto me sustente. Oremos, vayamos, Señor, mis pensamientos no son lo puro que tendrían que ser. Señor, ponme pensamientos, Espíritu Santo, pon un pensamiento nuevo. Mi corazón no es todo lo recto que debería ser, Señor. Quiero, seamos sinceros delante de Él. Amén. Porque Dios lo sabe. Pero mira, sigue leyendo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjate, el mismo enemigo, Satanás, es el que reconoce el vallado que hay alrededor De Job. de Job. Y Un no vallado. puede entrar. Y no puede entrar. Hay mucha gente que no cree, antes de entrar en antena, tú me dijiste, hay mucha gente que no cree en el vallado. Es verdad, mucha gente o muchos cristianos puede ser que no crean, pero Satanás sí cree. Sí. Porque acá mismo admite que Dios hace un vallado al lado de una persona recta, apartada del mal, temerosa de Dios, de esas características. Dios hace un vallado. De hecho, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces, ese vallado existe. Sí. Y el mismo Satanás no puede atravesarlo. Otra cosa es que, como sucedió más adelante, Dios permita por ciertas circunstancias las pruebas o lo que sea. Pero eso es harina de otro costal, eso es para otro día. Pero hoy tenemos que entender que hay un vallado de parte de Dios en nuestras vidas y que se forja a través de nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, nuestra rectitud delante de Dios. Que nuestro testimonio, como tú dijiste, es limpio, transparente y sincero. Exacto.
Eso es lo que provoca ese vallado. Vamos al Salmo 34:7, que lo acabamos de mencionar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que las defensas de Dios están alrededor de los temerosos de Dios para defenderlos. El temor de Dios. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ahora, ¿qué significa aportillar? Aportillar es hacer una abertura en el muro, en la cerca, en una pared. El vallado, recordemos, era para evitar que los ladrones o los merodeadores entraran, y servía para que los animales, como las zorras, no causaran daños, para protección de animales nocturnos. Y como dice la Escritura, evitar la mordedura de las serpientes. Cuando hay alguien que a propósito comete pecados y no se arrepiente, lo que está haciendo es aportillar, hacer una abertura en el muro. Rompe parte del vallado. Exacto. Y por ahí, Hay gente que no se da cuenta y que por cosas que participa, por cosas que lee, por cosas que ve, por cosas que, vuelvo a decir, participa, y dice, no, ¿qué hay de malo? Estás aportillando el vallado espiritual sobre tu vida y sobre tus cosas, sea familia, ministerio, aún la economía. sí. No, es que lo hace todo el mundo, o esto no tiene importancia. O como dicen, es que tampoco hay que ser tan fanático. Esa palabra es muy favorita en la boca de muchos que llevan vidas así, con un pie aquí Y un pie allí. y un pie allí. Entonces, pero lo que estás haciendo es aportillar el muro que Dios ha creado sobre tu vida, le estás abriendo un boquete. Y recordemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar, pero no puede. Pero en cuanto encuentra ese hueco en el muro, ese hueco en el vallado, ahí puede entrar. Por ahí entra. Por ahí entra. Por ahí entra. Esto se ve muy fácilmente cuando ves un edificio que a lo mejor está, de repente está muy bien, pero no tiene seguridad. Y alguien rompe una parte y entra. Al poco tiempo ya una ventana rota, otras puertas, y en poco tiempo ese edificio ya no es ni la sombra de lo que era. Exacto. Vamos a Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos cositas. Fíjate característica. Perezoso y falto de entendimiento. El perezoso, la Biblia dice, sé diligente en ver cómo está el estado de tus ovejas. La pereza y la diligencia son antónimos. Lo totalmente opuesto. Entonces, si somos perezosos en saber cómo está nuestra gente, tu familia, tus hijos, si eres perezoso en saber en qué andan, si eres perezoso como líder en saber cómo están las cosas en tu grupo o en la iglesia, si eres perezoso en eso, estás cometiendo un error. Y si eres falto de entendimiento, hay gente que no quiere entender las cosas. Y también hace poco me consultaba un pastor joven y me decía, ante un problema, ¿qué puedo hacer? Y yo dije, pide a Dios sabiduría, porque la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala al Señor y Él se la dará. O sea, cuando tenemos situaciones que no llegamos a comprender, podemos pedirle a Dios, como tú decías, con sinceridad, con nobleza, y Él nos va a dar entendimiento. Y fíjate, dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Amén. Qué bonito. O sea, no te va a decir, hombre, ya tendrías que saberlo. Porque nosotros somos así, los seres humanos somos así. Si no lo sabes, busca a quien te lo explique. No, cuando nosotros vamos con humildad delante de Dios, Dios nos lo hace entender. Amén. Si no es hoy, es mañana. A alguna manera, Él tiene. Ahora, fíjate las consecuencias de esa falta de entendimiento y de esa pereza. Sigue leyendo. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Está hablando de la viña.
Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. La pereza espiritual y la falta de entendimiento. Ay, yo no creo en eso del vallado espiritual. Bueno, El diablo sí cree. el diablo sí cree. La pereza espiritual. Hay pereza espiritual. Queremos que otro ore por nosotros, pero nosotros orar e interceder no. Espiritualmente el perezoso dice, mañana lo haré. Entonces, ¿y qué pasa? Dice, he aquí por toda ella, y su cerca de piedra, la cerca, el vallado, estaba destruido. ¿Y cuáles eran las consecuencias? No hay protección. No hay protección. Entra y sale de afuera todo lo que quiere. Alimañas, ladrones, lo que quieran. Sigue leyendo, por favor. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Presta atención. Aprendí de ese error. Eso es lo que significa. Lo que está diciendo es, aprendí de ese error. El falto de entendimiento no aprende de los errores. Es sabio en su propia opinión, pero no aprende. Exacto. Sigue, por favor. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Qué interesante, ¿no? Cómo el no prestar atención, cómo te dejas robar y no entiendes. Y qué contundente el texto, como hombre armado. Sí, sí. O sea, no en son de paz. El que viene a robar no viene en son de paz, viene a destruir. Viene a destruir. Vamos a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 20. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hasta ahí. ¿Para qué? Para ponernos en situación, ¿no? Les habían arrebatado sus seres queridos. Les habían arrebatado sus bienes. Les habían arrebatado. ¿Qué hizo David? Ahora viene. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fíjate, clamaron a Dios y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. No está hablando de una oracioncita. Sí. No está hablando de una, Señor, bendice a mi familia, Señor, que no nos falte para pagar el Netflix. No está hablando de una oracioncita. Está hablando de un clamor. Un clamor por la vida de tu familia, de tus hijos. Un clamor por esta ciudad, por esta nación, donde Dios te puso. Jeremías 29 habla a los israelitas que estaban en Babilonia, que ellos oraban por volver a Israel, y dice, no, todavía no es tiempo. Los profetas que le dicen que ya es el tiempo, no, le están mintiendo. Orad por la ciudad a la cual os hice transportar, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros paz. Entonces, a veces estamos ocupados en cosas erróneas como ellos. Y nuestra ocupación tiene que ser en cuidar de aquellos que Dios nos puso en nuestras manos. Cuidar en ser diligentes como están y cuidar en oración, en clamor, en ayuno. A mí me cautivó, viniendo a colación, me acordaba ahora mismo mientras tú hablabas con su sabiduría, hay una escritura cuando Elías se pone a orar y en el original dice la Biblia que la palabra que usa... que dice que Elías se arrodilló y empezó a clamar a Dios, esa palabra de arrodillarse viene del hebreo, que era la misma posición en que se ponían las mujeres para dar a luz. O sea, y trae la idea de que la oración y la intercesión es como un tiempo de pelea, de lucha, de dolor a veces, para que venga algo nuevo, algo fresco, algo distinto. Jesús, cuando oró, dice que gotas
charco de sangre sudó. Amén. Esas gotas de sangre, en la medicina, la ciencia dice que cuando vivimos una gran tensión nerviosa, podemos llegar a exudar esas gotas de sangre. Sí. Entonces, esa es la tensión que Jesús vivió mientras oró. A veces hacemos unas oraciones tan vagas, hay oraciones tan sin alma. Son como rezos, a veces. Entonces, aquí está hablando de unas oraciones de intercesión. Jeremías decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón de interceder por el pueblo. O si mis ojos se hicieran fuentes de lágrimas. Lágrimas. Entonces, estamos viviendo una época de un cristianismo de lagrimales secos. Tenemos que aprender a interceder y a llorar. Una cosa es convertirnos en plañideras. Que eso es otra cosa que no. El saber llorar fácilmente para querer convencer a Dios no lo convence las lágrimas facilongas. Las lágrimas de cocodrilo no valen. Pero las lágrimas que salen de un corazón contrito y humillado, sí. Eso dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Exacto. Gloria al Señor. Ahora, continuando, ¿qué significa pararse en la brecha bíblicamente? Dios quiere que los hombres hagamos vallado, que nos paremos en la brecha para ser vallado. Ahora, pararse en la brecha significa interceder, tratar de levantar los muros espirituales que se han caído. Entonces, tenemos que hacer sobre nuestras familias esos muros espirituales. Sí. Sí. Y por eso es tan importante el ministerio del hombre. No, mira que yo conté el testimonio de mi madre, que ella fue la que se paró en la brecha. Pero claro, no existía mi padre. Mi padre había muerto. Pero donde hay un padre, un sacerdote, que sea un pelele, que no sea el que organice la vida espiritual de su familia, está dejando a su familia en descubierto. Hombres, tú tienes la responsabilidad de ser el sacerdote de tu hogar. Amén. De ser el que hables la palabra, compartas la palabra, que estudies la palabra y que la compartas. Un hombre que habla con autoridad la palabra en su casa, que enseña la palabra a sus hijos, es un hombre que está construyendo una valla fuerte en lo espiritual, en el alma de sus hijos. Sí. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará. No se apartará. Lo que pasa que muchas veces, que te enseñe tu madre, que yo estoy ocupado. Yo me he encontrado a veces en el ministerio mío padres de iglesia que se han quejado y dicen, yo traigo a mi niño a la escuela dominical para que le enseñen cómo comportarse delante de Dios. Y yo les he tenido que contestar, no. La escuela dominical dura media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Los niños tienen que aprender en su casa con usted. Exacto. No en 1 hora. Lo que pasa es que eso implica no ser perezoso, Claro. y ser diligente. Y dar tiempo y esfuerzo. Dar tiempo y esfuerzo. Implica quitarse. Yo sé que hay algunos que llegan a su casa y dicen, estoy cansado. Te entiendo que vienes cansado, porque yo sé, es fácil para ti que tú eres pastor y te dedicas a eso, pero si tuvieses que trabajar, sé lo que implica trabajar todo el día. El que habla así no tiene idea de lo que es el ministerio. Pero independientemente de eso, es verdad, independientemente de eso, no hablamos fuera del conocimiento, porque todos experimentamos y sabemos lo que es trabajar y llegar cansados. Pero, y es más, hay ministros que están muy cansados de su labor ministerial, pero no hacen su labor ministerial en su hogar. Y eso es un error. Y eso es otro error. Que al final nos pasa factura. Exacto. Vamos a Nehemías, capítulo 1, versículos 3 al 7.
Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¡Wow! El muro derribado, Y las puertas quemadas a fuego. no había nada. No había nada, El vallado estaba tirado, tirado. no había protección. Eso es lo que pasa cuando se consiente y se permite el pecado. Tú puedes orar. Hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones. Y tu casa es tu casa. Y tú pones las normas en tu casa. Y tu hijo y tu hija, mientras estén en tu casa, tienen que estar bajo esas normas. Ahora, si tú consientes el pecado en tu casa, estás derribando, permitiendo que la cobertura espiritual quede como ese muro, derribado a fuego. Hay un ejemplo, el ejemplo de Elí y sus hijos. Exacto. En el libro de Samuel. Entonces, sigue leyendo, por favor. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahí vimos, ahí estaba confesando los motivos por los cuales el muro de Jerusalén estaba como estaba. Causa y efecto. Las consecuencias de uno viene de estos polvos, estos lodos, ¿no? Sí. Todo tiene consecuencias, Exacto. Sean buenas o sean malas. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se puso a interceder, a pedir perdón, a restaurar los muros. La restauración de la vida espiritual, de los muros espirituales, se hace a partir del reconocimiento, no diciendo, bueno, ya pasó, perillos a la mar. No. Tenemos que pedir perdón, reconocer los pecados, los propios. En este caso, di el ejemplo, solamente porque di el ejemplo. Un padre que permite para que su hijo no se ponga rebelde y se vaya de casa, permitir el pecado. Si se quiere de casa, se irá. Pero en tu casa, tú no puedes permitir. En ninguna manera. Entonces, pide perdón por ti, por tu flojera, por tu endeblez. Y pide perdón por tu hijo, porque esa rebeldía. O sea, reconocer nuestro error. Por ahí empieza la restauración. Es el principio, si no, no hay restauración. Isaías 58, 6, 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Aquí habla de dos cosas. Oración, bueno, tres cosas: arrepentimiento, oración y ayuno. Y cuando verdaderamente hacemos eso, podríamos hablar mucho más, pero el tiempo no nos lo permite. Ahí habla de que somos reparadores de portillos. Qué trabajo más espectacular y más necesario. Reparar los portillos. Pero tiene que haber tres cosas: arrepentimiento, oración y ayuno. Sinceridad delante de Dios. Vamos a Proverbios 22, 28. Presta atención a este. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es profundo. Es muy profundo. Es profundo. Los linderos, el vallado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente, o sea, el abrigo del Altísimo tiene un límite. Si nosotros traspasamos esos límites, quedamos fuera y expuestos. Cuando no aceptamos los límites o los cuestionamos, esos linderos que nos fueron puestos, y vamos aceptando modernidades y cosas, estamos traspasando los lindes y ahí quedamos fuera del vallado de Dios. Perdemos su cobertura totalmente. Exacto. Entonces, no traspasemos los linderos antiguos. Cortito y profundísimo. Antiguo es una cosa y viejo es otra. Es otra. Que no confundamos hoy, ni el pueblo de Dios confundamos, porque algunos dicen, no es que la Biblia es un libro viejo. No, 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 no. Es un libro eterno. Que es otra cosa. Que es otra cosa. Que Vamos, ha sido, que es y que será. Vamos, que nos quedan poco tiempo, a 2 versículos del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante. Qué enseñanza. Fundamentos. No nos traspasemos los linderos antiguos. ¿Cuáles eran los linderos antiguos? Los fundamentos que nos dejaron los apóstoles y profetas. Y lo principal, Jesucristo, sus enseñanzas. No traspasemos los linderos antiguos aceptando enseñanzas nuevas, extrabíblicas, que no fueron enseñadas ni por los profetas, ni por los apóstoles, ni por el Señor Jesucristo. No podemos romper ninguna enseñanza, ninguna doctrina. Dios no cambia. Exacto. Su palabra no cambia. El Señor mismo dijo, yo, Jehová, no cambio. Cuando aceptamos ideologías modernas, traspasamos los linderos antiguos. Cuando queremos hacer decir la Biblia lo que no dice, traspasamos los linderos antiguos. O cuando quitamos ciertas doctrinas, es como quitar piedras del muro. Exacto. Como tú dijiste antes, ahí vamos haciendo huecos y por ahí. Ahora, Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El ejemplo. Un mal ejemplo derriba los muros, abre portillos. Un mal ejemplo, un mal testimonio. Eclesiastés dice que una mosca que cae en el perfume del perfumista hace heder todo el perfume. Todo el perfume. Así, una pequeña locura en aquel que es considerado sabio o sensato. Entonces, nuestro testimonio es importante para que el vallado espiritual sea firme, constante. Entonces, hemos traído este tema para que nos demos cuenta que necesitamos recuperar. Hace años atrás se hablaba mucho de esto.
Se enseñaba mucho, ahora no escucho tanto que se hable y se enseñe de esto. Ahora hay otras corrientes como de un evangelio más automático, menos costoso, como reuniones especiales. E incluso yo creo que a muchas reuniones, muchos cultos, quizás me ganen enemigos, pero creo que en muchos cultos les sobra música y les falta enseñanza de la palabra. Posiblemente, posiblemente. Necesitamos recuperar, y aquel que está en una posición de liderazgo, sea el nivel que sea, aún en la familia, necesitas aprender esto para ponerte en la brecha. Tú lo necesitas, tu familia lo necesita, tu hogar lo necesita. Lo que Dios ha puesto en tus manos lo necesita. Seas el líder en una célula, seas el líder de los jóvenes, sé diligente en el conocimiento de cómo está la gente, de sus problemas, y sé diligente en presentarte a Dios como sacerdote, intercediendo por ellos. Esa es la labor del sacerdote, ponerse entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Gracias, Carlos, por todo este tiempo. Un placer. Amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, hoy hemos abierto una gran verdad. El diablo viene siempre a robar, a destruir la obra de Dios. Es un enemigo eterno del Evangelio, de Jesucristo, de todo lo santo, de todo lo limpio, de todo lo puro. No ama a nuestros hijos, ni nuestros matrimonios, ni nuestras esposas, ni nuestras iglesias. Su fin es homicida, viene a matar, a destruir. Pero para eso tenemos una gran parte, un gran aliado a nuestro lado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No prevalecerán si usted y yo, en santidad y en limpieza, nos levantamos cada mañana e intercedemos para que el diablo no gane ventaja, para que el Espíritu Santo sea derramado y para que toda obra de las tinieblas sea atada en el nombre de Jesús. Y Dios nos oirá si realmente somos auténticos hijos. Deseamos que este tiempo les haya bendecido. Deseamos también que haya servido de luz para todos ustedes. Y también nosotros no somos tan grandes ni tan sabios. Lo que les exponemos también lo buscamos y lo practicamos. Y de todo corazón les deseamos que Dios les bendiga y les esperamos en la próxima tertulia.